Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast de las ventas con Combo AI. Hoy traemos a Ángel de la Mata, Sherpa de vendedores antifrágiles. Toma ya. O sea, el título es brutal. El título es brutal. ¿De dónde sale este título? ¿Por qué Sherpa de vendedores antifrágiles? Cuéntanos. Pues mira, la parte de Sherpa es porque creo que ilustra bien pues, entre comillas, a lo que me dedico profesionalmente, ¿no? Que es el acompañamiento a vendedores o a aspirante de vendedores. No tienen por qué tener el rol de vendedores, porque todo el mundo vende, ¿verdad? Entonces, el concepto de Sherpa es ese que te va acompañando en el camino y te va señalando algunas piedras o algunos riesgos que hay. En ocasiones te puedo decir, oye, si quieres ir por aquí, vete, pero te vas a caer, porque lo más probable es que te caigas porque yo me he caído varias veces, ¿no? Entonces ese sería el concepto de Sherpa. Y el concepto de vendedores antifrágiles, yo creo que estamos iterando ahora un poquito el modelo Predictable Revenue y posiblemente volvamos al full cycle, ¿vale? Desde mi punto de vista, ese full cycle tiene que ser un 2.0. Porque antiguamente, que yo era full cycle, no teníamos las redes sociales, no se te pasaba por la cabeza el que había que generar contenido, que había que estar interactuando en LinkedIn o en otras redes sociales, ¿verdad? Ahora esto ha cambiado. Entonces, desde mi punto de vista, el vendedor full cycle ya no es desde la prospección hasta el cierre, sino incluye también las conversaciones previas que derivan en acciones comerciales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese nuevo full cycle tiene que ser un vendedor híbrido. No digo que esté todo el día posteando en LinkedIn y jiji jaja, pero sí que tiene que cubrir también esa parte, ¿no? Y luego el concepto de antifragilidad pues implica también proceso de mejora continua, hay que estar probando prueba y error, hay que ver, oye, pues dónde me puedo permitir fallar y dónde no. Entonces vamos a estructurar, vamos a segmentar, por ejemplo, de mi territorio con qué cuentas tengo que hacer un trabajo previo exhaustivo y con qué cuentas me puedo permitir, vamos a ver si suena la flauta. Siempre, como digo yo, anti-eyacula pitch precoz, que es uno de mis términos, ¿vale? O sea, no directamente a vomitar el pitch, Vale. pero sí que diciendo, bueno, yo soluciono este problema, es muy posible que tú lo tengas. Piquemos a la puerta, sin estar haciendo 2 semanas de market research aquí y pintando el organigrama, ¿vale? Cuando vas a gran cuenta y tienes 4 cuentas, lógicamente es un tiempo invertido interesante. Pero un tier 3, por ejemplo, dices, oye, mira, yo tengo este problema, estos clientes tienen este problema, es muy posible que tú también lo tengas. Pues vamos a ver si te pica o no te pica. Y el antifrágil, porque claro, yo lo relaciono mucho con resiliencia, ¿no? Pero es lo que me viene a mí, Mira qué ¿no? bueno, mira qué bueno. Mira, uno de los posts que, porque al final es esto, ¿no? Es decir, al final yo creo que usamos el lenguaje no de toda la forma correcta que podríamos, ¿vale? Luego ya si quieres entramos en eso, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo pongo es esta taza. Esta taza es frágil. Si yo la tiro es posible que se rompa. La resiliencia, ¿dónde está? Por ejemplo, en una almohada viscoelástica. Tú te apoyas en la almohada viscoelástica y pierde su forma, se hunde. Pero cuando quitas la cabeza, vuelve a su posición. Eso es resiliencia. Vuelvo a como estaba antes. La antifragilidad es un punto más allá. Es el que entrena Muay Thai. El que entrena Muay Thai dice, bueno, como se permiten patadas, si yo voy directamente a darte una patada con mi espinilla, es posible que llore yo más que tú. Entonces vamos a hacernos más fuerte con las micro roturas. Y van entrenando la patada, algunos flipados con palos de madera y demás, y ¿qué van haciendo? Esas micro roturas hacen que la pierna sea más fuerte. Hay un proceso de sobrecompensación. Esa es la antifragilidad. Traducido al mundo de las ventas, si tú, por ejemplo, me prospectas a mí y yo te digo no, la resiliencia es, tienes un momento de bajón, pero luego vuelves a tu estado anterior. La antifragilidad es, ¿qué aprendo yo de ese no para ser mejor en la siguiente vez que pique la puerta de alguien? Eso es uno de los incluso conceptos. te diría de confrontar ese no en una primera instancia, ¿no? Por supuesto, poder por supuesto. hasta... Y ahí dices, vale, este tío me ha dicho que no, ¿qué hay detrás del no? ¿Qué puedo aprender? Porque es posible que si voy atacando a profesionales del mismo segmento, es posible que esto me lo vuelva a encontrar. Pues tengo que mejorar esto, tengo que mejorar esta parte del pitch, tengo que mejorar esta pregunta, tengo que mejorar esta respuesta, Tengo lo que sea. pivotar y ya no irme a este tipo Por de ejemplo. industria o este tipo de empresa. Por ejemplo, y eso es, entre otras muchas cosas, la antifragilidad. Está bien, me gusta. Vale, ahora seguiremos con el tema de ventas, pero antes me gusta, ¿no? Al menos los primeros minutos, poner un poco en contexto, ¿no? A la Venga. audiencia de cuál ha sido el viaje del héroe, ¿no? De Ángel, cuál ha sido un poco su Qué bueno. historia. Vale. Pues mira, mi primer trabajo fue como vendedor
Hasta hace muy poco tiempo era algo que todo el mundo tiene su ego, ¿vale? Y yo con la trayectoria interesante que he tenido, pues contar esto que voy a contar ahora, pues me hacía sentir como de menos. Lo comparto, sí, abiertamente, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue vender relojes despertadores y aparatos electrónicos por los barrios de Barcelona. Vale. Imagínate, no tenía la edad, yo creo, legal para hacerlo, ¿vale? Pero, y ahí iba yo y además teníamos que ir con camisa y corbata a un festival. Y he O estado sea, también mucho de camisa y hostia, corbata. tío, pero tú sabes lo que es entrar en un bar con la gente tomándose el carajillo y tal, y tú con una bolsa llena de... Yo decía, por el amor de Dios. Pero lo hacía y me lo pasaba bien, ¿no? Eso fue lo primero. Luego también he tenido experiencias en tema de páginas amarillas, con páginas amarillas también, pues también de local en local. Entonces, bueno, eso como que te curte bastante, ¿no? Luego pasé a una consultora en la que inicialmente hacía temas de formación, pero luego también temas de negocio, y esa consultora era partner de Oracle, y entonces ahí yo empecé a colaborar en Oracle en la parte más en Oracle University, en la parte de formación, y luego ya me ficharon en plantilla y ahí me pasé pues 12 años, puede ser, 11 o 12 años más o menos, contando los 5 que había estado de contractor, ¿no? Y en esa etapa en Oracle, pues estuve primero de formador y luego pasé al lado oscuro, ¿no? Como decía yo allí, pasamos a las ventas, ¿no? Y entonces pasé al departamento de ventas. O sea, qué raro, ¿no? Porque, o sea, tú pasaste de formador comercial a vender, ¿no? Que normalmente eso es al revés. El vendedor, muchas veces, Ajá. un buen vendedor que se cansa de lo que sea y Claro, pasa a formar claro. al resto. Bueno, yo ahí, ahí no formaba especialmente en ventas, ahí nosotros formábamos en Oracle, ¿no? En la base de datos, Vale. ¿no? O sea, Vale, eran vale. perfiles técnicos, ¿no? Vale. Lo que ocurre es que buah, yo a veces me lo digo como en algo para tirarme piedras a mi propio tejado, vendía más en un aula casi que fuera del aula. Porque dentro del aula, yo entre comillas era la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, si venía gente que venía al primer curso de base de datos y no habían contratado el segundo, yo les decía, mira, tío, si tú te quieres poner la etiqueta de DBA, tienes que venir al DBA2, sí o sí, es innegociable. Y esa gente luego venía, Claro. ¿sabes? Entonces, yo me llevé premios ahí en University, no sé si te lo puedo contar, por hacer upselling y cross-selling dentro Vale. del aula, ¿no? Qué bueno. Entonces, la parte de negocio, pues como que siempre la he llevado dentro, ¿no? Entonces, Bueno, y decías, oye, esto es mucho más fácil que vender relojes en una cafetería, ¿no? sí, bueno, A alguien también. que le importa una mierda. Joder, Lo que, joder, a esta gente al menos le interesa lo que estoy contando. vaya ¿no? tiempos, vaya tiempos. Pero bueno, sí. Oye, ¿cuál dirías que fue el mayor aprendizaje que te pudiste llevar de esos años picando puerta, ¿no? En frío a esa aula ya con toda gente interesada en lo que les estabas contando? Ya. Oh, pues es interesante esta pregunta. Digamos que eso también un poco con el carácter que tengas, ¿no? Entonces, a mí como que tampoco me ha importado picar a la puerta y explicarte, porque siempre he ido un poco como con el desapego a la venta, ¿no? Es decir, oye, tengo esto, si te interesa, luego ya veremos, ya pelearé la venta, no me vas a decir que no y me voy rápido, ¿no? Pero que siempre he ido como que desligado del resultado, ¿no? Y ahí era pues otro approach distinto. Yo ahí decía, oye, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Y tal y cual. Oye, seguro que alguna vez te ha fallado alguno, o alguna vez, o tu hija, posiblemente si tengas una hija, pues lo ha tirado al suelo. Otro tipo. En cambio, en el aula ya era como inbound, por así Claro. decirlo. Era gente que ya había venido a mí. Entonces, has venido a mí, pues te voy a poner las pilas. Ahora me toca, ¿no? Te voy a poner las pilas. Muy bien. Vale, y entonces ahí pasas a tu lado oscuro, ¿Sí? ¿vale? Y en el lado oscuro, ¿qué cambia? En el lado oscuro me toca volver a mí a ir a los sitios, ¿vale? Entonces ahí tengo aprendizajes que pueden ser recurrentes, ¿no? Cuando hablas con profesionales de las ventas, pero yo al principio sí que es cierto que seguía manteniendo cierta autoridad porque éramos Oracle, ¿sabes? Entonces a mí me habían asignado un territorio, un número de cuentas y yo llamaba y decía, oye, mira, soy el representante de Oracle, ¿no? Entonces todavía me seguía dando ese empaque, ¿no? Perfecto, pues te escucho, pero después hay amigo, después te tienes que vender, ¿no? Entonces, al principio lo hice fatal. O sea, era rollo, oye, mira, pues yo tengo esto, ¿necesitas algo de esto? No, vale, pues nada, pues gracias, pues bueno, cualquier cosa me dices, ¿vale? Vale. Y dices, joder, es que así en una semana he hecho ya mi trabajo de vendedor y 0 ventas. Claro. Entonces tienes que empezar a pensar, bueno, ¿cómo me linko a negocio para que aparezcan nuevas oportunidades de vender lo que yo vendía, ¿no? Y ahí es cuando empiezas pues, a investigar, empiezas a ver el histórico, qué proyectos han hecho, qué no, empiezas a buscar contactos dentro de la cuenta que te vayan contando pues, qué proyectos han hecho, en qué proyectos quieren poner el foco, cómo está estructurado el equipo, dónde pueden surgir necesidades que se puedan cubrir. Y tienes que hacer ese trabajo, tienes que hacer ese trabajo. O sea, ahí ya empieza una venta como más enterprise, Sí. ¿no?
y de ir ligando cabos, ¿no? De ir haciendo, ¿no? Los mapas Sí, de calor, de sí, decision maker, influencer, tal, a quién tengo que sí, hablar. sí. Y tardé mucho tiempo en hacer eso, porque yo creo que a la audiencia le interesará, aunque hablemos de posibles éxitos, le interesarán más los fracasos, ¿vale? Totalmente. Y cuando a mí se me asigna el territorio, se me asigna un territorio temporal. Esto empiezo así, no quiero que suene a excusa, porque no es excusa, ¿no? Pero es un territorio temporal, ¿no? Y había un deal que estaba en su curso a través de partners, y ese deal me hacía casi, exagerando, me hacía el año. Vale. Entonces yo decía, bueno, pues qué bien todo, ¿no? Con la calma. Entonces, yo cedí toda la interacción con el potencial cliente, se la cedía al partner. Porque con el partner ya teníamos una relación, yo ya había trabajado con él en el pasado y tal, y era, no te preocupes Ángel, esto está ligado, no te preocupes, esto está hecho. Todos los inputs que me Ya, llegaban eran, no te preocupes. ya, Y yo, tonto de mierda. mí, dije, pues no me preocupo. Claro. Pero Y, tampoco te ocupaste. claro. Entonces dije, oye, pues qué bien esto de vendedor, ¿no? Que ya tengo aquí un deal que voy a salir en la foto, Claro. ¿vale? Y entonces dejé de hacer mi trabajo, entre comillas, ¿no? O sea, dejé de hacer el trabajo que tenía que hacer en la cuenta. Y tampoco puse el especial foco que había que poner en todo el resto del territorio. Porque, jo, si total con esto que ya está hecho y tal me ha caído del cielo, qué bueno soy, ¿no? Claro, el problema es que al final se cayó. Se cayó. Entonces, cuando me avisan de que de que se ha caído, dices, ¿y ahora qué? Ahora tengo que currar. ¿Ahora qué? Porque yo tenía un Pareto de 80-20, 80 en esa cuenta y 20% en todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando se me cae eso, digo, hostia, que es que ahora sí que voy a salir en la foto, pero en otra. Claro, claro. Entonces, ahora ponte otra vez a mirar todo tu territorio con acelerándote el pulso porque dices, ups, me quedan N meses para cambiar esto, ¿no? Y ahí es cuando dices, jo, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho, ¿no? Y entonces ahí es cuando te pones a vender, te pones a vender, ¿no? Ahí tienes una urgencia, por suerte, yo no dejé que esa urgencia me traspasase y me llegase a afectar en mi día a día como vendedor, ¿vale? Bastante clave, porque ahí como cambies la mentalidad y lo transmitas, La has cagado. ahí vamos, esto no te No, no, compra no, nadie. no, O no, sea, no, no. De hecho, yo, uno de los deals que cerré aquí que había que, muchas palabrejas, ¿no? Pero que había que poner en común a muchos stakeholders y demás, yo en las primeras interacciones con el director de la oficina, creo que era el del País Vasco, le dije, digo, mira, yo por egoísmo no te voy a vender nada que no necesites. Y el tío me dijo, hombre, por egoísmo será al revés, me tratarás de vender todo. Y le dije, no, mira, es que antes que mi cuota está mi salud mental. Entonces yo quiero irme a la cama, cerrar los ojos y dormirme. Entonces prefiero eso antes que venderte lo que no necesitas, ¿no? Lo creo sinceramente. Y eso se nota, porque luego lo dices de palabra, pero luego con tus gestos lo vas demostrando, ¿no? hay coherencia en todo el flujo. Claro. Entonces ahí, oye, pues ya te abren las puertas, la información que le pidas te la dan. Yo ya no, pues llamo al móvil directamente del Y CEO de ahí, una región y de otra. en ese transcurso entre Ángel más Farmer, ¿no? En plan, oye, y de repente, hostia, Ángel Hunter, ¿no? Que supongo que Ajá, esto hay mucha gente que le ha pasado, ajá. ¿no? Aparte de un cambio de mentalidad, ¿hubo alguna, yo qué sé, algo, dijiste, hostia, me tengo que poner a leer libros, formarme, algo que te inspirara a hacer Ujú. ese chip? Bueno, yo tuve alguna formación en Oracle. Inicialmente, cuando pasas al departamento de ventas, al que sea, pues hay formaciones recurrentes. Pero ahí fui, entre comillas, como tonto, ¿no? Porque no tuve ese. Mira que a mí me encanta aprender, me he dedicado a enseñar toda la vida, ¿no? Me encanta. Pero no dije, voy a ver, voy. No, no, simplemente dije, oye, pues tengo que llamar y voy a llamar. Vale. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que al principio es que, insisto, tampoco lo hacía bien, ¿no? Y llegó un momento, esto es quizás lo pueda estar viviendo algunos vendedores, ¿no? Que tienen las métricas de las KPIs de input, ¿no? De tienes que llamar 30 veces y luego vamos a ver el informe de si has llamado las 30 veces o no. A mí me pasó en un momento ya que ya mi objetivo ya no era conseguir una reunión o cerrar una venta, era llamar. Ah, que nos mides por llamadas, pues yo te doy las llamadas. Es súper curioso la mente, ¿no? Y yo ya he hecho mi trabajo, he llamado, me han dicho que no, pues es lo que hay, ¿no? Claro. Y te metes en ese círculo. A mí me pasó, hostia, yo ya he hecho mi trabajo, yo ya he llamado a mi territorio, oye, no hay ninguna necesidad, pues yo qué voy a hacer. Ya. Pues la culpa es de los otros, ¿no? El profe me tiene manía y el perro se ha Totalmente. comido los apuntes. Totalmente. Nos desapegamos, ¿no? Claro. Bueno, hay una falta de alineamiento entre los objetivos de tu +1, incluso desde arriba de todo, Sí.
por unas métricas que alguien ha puesto que creen que son las necesarias para llegar a ese Claro. objetivo, pero con la falta de alineamiento. Claro. Y yo creo que esto también está pasando ahora un poco con muchas herramientas de secuencias, ¿no? Donde operaciones, o sea, ya no es el jefe el que te pone las llamadas, es que ya directamente operaciones Ujú. te dan las respuestas. Y Ya. ya directamente es, no, es que si Clay no funciona, ¿yo qué voy a hacer? Claro, No, porque claro. claro, como Clay no están contestando a las secuencias, ¿no? Pues me desapego Al del final, resultado. el cerebro no quiere gestionar malas noticias, ¿no? Ni culpabilidades. Entonces, a la mínima que podemos apalancarnos en la culpa es del otro, es del otro. Fantástico. Es fantástico. ¿Qué problema hay? O sea, tu cerebro está Querías 20 encantado. llamadas, te he dicho 40. Claro, Ya claro. no me pidas más. A mí no me cuentes milongas. O sea, Claro. yo soy un 150% en cuanto al input. Ya, pero es que esto no va de input. Yo no pago la hipoteca con llamadas hechas. ¿Y qué cambió ahí? ¿Cómo de repente Ángel dice, vale, esto es una basura, vamos a empezar a vender? Pues ahí también al principio era la parte que menos me gustaba, era la parte esa de prospección. Entonces también tenía una persona en mi equipo la que también se encargaba de abrir esas oportunidades, ¿no? Porque ahí también, y esto no lo he dicho nunca, pero lo compartes, al final tú trabajas en este tipo de empresas y vas que no te tose nadie, ¿no? Ya. Entonces llega un momento que dices, voy a tener que estar yo persiguiendo a esta gente para que me dé una reunión. No, ese trabajo yo entro ya cuando ha habido cierto interés porque este lo voy a llevar donde lo tengo que llevar, ¿no? Otra tontería máxima, ¿no? Pero al final entras en ese bucle y yo me apoyaba mucho en esta persona que me abría las oportunidades, ¿no? Hasta que luego ves que tampoco esa persona llega a donde tiene que llegar, entonces te toca meterte a ti, ¿no? Pero a mí me gustaba como el que jugar, entre comillas, como la siguiente carta, ¿no? Esto es como con mi country, ¿no? Algunos deals que yo tenía y tal, y me decía, ¿quieres que vaya contigo? Y yo le decía, no, te tengo guardado aquí Claro. en espera. ¿Por qué? Porque cuando yo escale esto, hombre, si yo estoy hablando, me lo invento, con un técnico y luego quieres que hable con el VP de no sé dónde y siempre soy yo, al final el otro va a pensar, ¿esto es Oracle? ¿Que sois dos o qué? Claro. Entonces yo me guardo esa carta para que cuando yo escale, entonces te llevo. Claro. Porque así seguimos manteniendo un poquito la paridad en ese sentido, ¿no? En cuanto a autoridad se refiere, ¿no? Pero al final, pues es que te tienes que poner. Te tienes que poner y ahí empieza también una negociación interna para, oye, con este territorio no lo puedo exprimir lo que podría exprimir, ¿no? Para que te hagas una idea, había clientes que yo tenía ahí que no habían comprado nunca nada en Oracle. O sea, había clientes que he tenido una base de datos y tal y estoy aquí y me la han asignado a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo? Claro. ¿Sabes? Entonces, pues ahí orgulloso de haber cerrado un deal precisamente con un partner de este tipo que no habían invertido nunca en trabajar con Oracle, ¿no? ¿Podrías decir que fue tu mejor venta en Oracle a nivel personal? Yo diría que sí. Venga, cuéntanos todo. O sea, cuéntanos bien cuáles fueron los factores diferenciales que hicieron, uno, que fuera tu venta de la que todavía te acuerdas, ¿Sí? y dos, ¿por qué tú no la competencia? Vale. Bueno, si me desvío o no voy, me aprietas, ¿no? Esto era un partner que tenía distintas oficinas repartidas por España y era una cuenta pues que cuando yo miré el histórico en la base de datos era cero. O sea, me he gastado cero en vosotros, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo empiezo a investigar la cuenta, veo cómo están repartidas las delegaciones, hago una presentación. Nosotros enviábamos un e-blast que se llamaba, un email con tu foto súper chula y tu texto, soy tu nuevo contacto en Oracle Vale. University, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se enviaba eso me daba la palanca para luego llamar, Hacerlo oye, mira, ahí. es posible que has recibido este email y tal, pero muy mira, he bien. querido presentarme tal y cual para que me pongas voz, ya me has puesto cara en el email, pero que me pongas voz, tal, y ahí ya buscaba algunas preguntas para ver, oye, Porque una pregunta, porque Dime. decías, este tío estaba en nuestra base de datos, en nuestro CRM, ¿Sí? pero no había facturado un euro. Entonces, ¿no era cliente vuestro? Era un partner de Oracle. Es decir, yo llevaba, grandes cuentas, pero también llevaba partners. Vale. Entonces, el partner es aquel que dice, yo pago un fee anual a Oracle y salgo como partner. Eso que le permite a él, pues luego optar a determinados proyectos, ¿no? Vale. Si luego tú como cliente final buscas a alguien que te implemente un sistema de réplica avanzada en Oracle, pues si tienes una empresa que te dice, yo soy partner de Oracle, pues te va a dar más confianza que Vale. diga, yo me he bajado un tutorial y a ver parece que cómo esto vamos a aquí, hacer, claro. parece que esto es Vale. súper sencillo. Vale, ¿sabes? vale. O sea, era un partner con el certificado, pero sin haber facturado un Eso euro. es, Vale. ¿vale? Entonces estaba a cero. Vale. Y dije, bueno, pues por alguno hay que empezar, ¿sabes? Vale. Y empecé por ese, mientras mantenía conversaciones en paralelo, lógicamente, con otros que nos daban más revenue, ¿vale? Pero eso era más, entre comillas, business as usual, ¿vale?
Entonces, con eso, por ejemplo, empiezo a ver que tienen distintas delegaciones, empiezo a ver cuáles son los distintos responsables y demás, insisto, llamo, pregunto por el CEO de esa región, no sé qué, me presento, tal, 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 y empiezo a validar datos, ¿no? Oye, pues lleváis tantos años en Oracle y tal, y oye, pues ¿cómo gestionan los proyectos? ¿Tenéis algún proyecto abierto? ¿Hay alguna licitación a la que os queráis presentar y demás? Entonces ahí empiezo a ver un poquito de huecos, ¿no? Porque para presentarte a determinados proyectos tienes que tener un número mínimo de profesionales certificados en Oracle para poder aplicar al pliego y demás. Entonces yo ahí ya empiezo a rascar. Entonces de entrada noto, me dan información, pero rollo, de aquí no voy a rascar nada, me voy al de la otra delegación y el de la otra delegación, ya me apalanco en que estaba hablando con, el nombre no me acuerdo, estaba hablando con Pepito, ya me ha estado poniendo al día, qué proyectos no sé qué, no sé cuánto, oye, ¿y vosotros qué? ¿Cómo estáis en tema de proyectos? Oye, ¿dónde tenéis puesto el foco en este año y demás? ¿Algún pliego que os queráis presentar y demás? Oye, ¿y de equipo cómo vais? Porque parece que tenéis X o Y, ¿no? Y ahí vas rascando, 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 encuentras ahí un pequeñito hueco y entonces planteas, oye, pues, ¿qué pasa si aparece una nueva oportunidad, por ejemplo, y no tienes al personal preparado para poder aplicar? Y ahí ya empiezas sin ser vendedor de alarmas, ya empiezas a decir, hostia, el tío dice, oye, pues es cierto. Oye, ¿y alguna vez has tenido alguna baja de última hora, alguna rotación, alguien que se te ha ido de la empresa y no sé qué, no sé qué, no sé cuándo? Oye, pues sí, pues me ha pasado esto, me ha pasado esto otro. Entonces ya vas canalizando a uno para despertar, que no crear su necesidad, y entonces ya vas picando a la puerta del otro. Oye, es que fíjate lo que estamos arrancando en el otro sitio. Es decir, a lo mejor de aquí podemos montar un proyecto más gordo y podéis repartir también un poco la inversión entre vosotros dos. Ah, pues sí, pues tiene sentido y tal, pues déjame que lo mire, pum pum, pico y pala, los acabas coordinando, intentas ver si hay alguna otra delegación que se pueda sumar. Oye, pues ¿qué te parece si organizamos una con los tres y demás y vemos dónde realmente podemos poner el foco? Me hace gracia recordarlo, ¿no? Entonces, Claro. pico y pala, ¿no? Entre medio, imagínate, llamadas de, no, ahora está reunido, llama luego, lo llamo al móvil, no, no puedo, pero me cogían el teléfono, ¿sabes? Eso me daba buen feeling, ¿no? De que el tío, es que voy conduciendo, pero me contestaba la llamada, ¿no? Claro. Entonces, había interés, ¿no? Y, conseguir que alguien que no se ha gastado nada se gaste lo que se gastaron, pues oye, mira, no voy a salir en las noticias, pero es que no es lo mismo hacer que alguien que se gasta 1 millón se gaste 1,5 millones que alguien que se gaste cero, Totalmente. del 0 al 1, Totalmente. es mucho O más sea, ahí dirías que jodido. un poco la clave fue primero, ¿no? Tu predisposición a decir, hostia, voy a hacer que esta gente haga cosas, Ujú. y luego la estrategia, ¿no? A la hora de ir juntando a todos los Eso stakeholders, es. ¿no? Y coordinación Y hay un poco de orquestador, ¿no? Al final sí, yo tenía que hacerle ver también oye, y si queréis crecer, ¿cómo te diferencias de otro partner que tengas en la región? claro. ¿Cuál es tu valor diferencial? Y ahí decían, hostia, pues sí, claro, cuando alguien viene a mi oficina y ve el cuadro de Oracle Partner Network y tal, llama la atención, ya, pero ¿por qué a ti y no a otro partner, no? Entonces, ¿dónde está la ventaja competitiva, no? Entonces ahí yo me apalancaba en negocio para que luego el delivery fuese pues la implantación, el mecanismo y ya Y está, listo. ¿no? Muy bien. Y ese fue aprendizaje positivo. Tengo más negativos, ¿eh? Luego volveremos a los aprendizajes negativos. Venga, guay. Hemos ya, ¿no? Hablado de la dilatada experiencia, ¿no? de Oracle y aprendizajes. Luego volveremos a más aprendizajes, pero ahora me interesaría también un poco, ostras, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Para decir, oye, hasta aquí, corporate, ¿no? Ujú, Enterprise, ujú. y empiezo, ¿no? Como freelance, ¿correcto? Ajá, sí. Bueno, digamos que hubieron algunos cambios en Oracle y demás, hubo un cambio organizativo y demás. Yo iba con unas intenciones de promoción y demás que luego, por distintos motivos que tampoco vienen al caso, pues no acababan de estar activadas esas vías y me dan, como dicen en catalán, un rampell, me dan tal, con un cambio de management y un cambio de territorio y ver que las cosas no van a mejorar como se supone que van a mejorar, que digo, pues mira, hay una oportunidad de salir y salgo. Entonces decido salir, me tiro 2 años así sabáticos, en los que, bueno, pues ahí me voy formando y demás, hago algún máster online, me meto en temas más de marketing, que yo hice empresariales con la especialidad de marketing, o sea, soy un poco ahí híbrido, no es solo venta, 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 venta. Y en esos 2 años tanteo también hacer algún tipo de emprendimiento y demás con un compi, y al final digo, bueno, pues me monto por mi cuenta, ¿no? Y me monto por mi cuenta, vuelvo a hacer también parte de delivery de forma puntual, me meto en temas de agilidad, de agile, de scrum y todo esto, y empiezo a ir buscando clientes con la parte de
de acompañamiento, ¿no? Luego ahí entro con Javi Consuegra, estamos ahí en Sales Hombre. Planet y... Un abrazo a Javi, ¿no? Ah, sí, hombre, mira, luego le voy a escribir. Muy bien. Y bueno, pues él está de CEO, yo estoy de COO y ahí pues gestionamos a los distintos equipos y ahí hacemos ese proyecto también, ese programa de acompañamiento a empresas, ¿no? Y bueno, pues no sé si acabamos con 60 y pico clientes o algo así, empezando con muy poquitos, ¿no? Vale. Empezó Javi él solo ahí a muerte, que fue el idear, el que ideó esto y tal, el que lo montó. Yo me sumé al poco tiempo y bueno, pues empezamos a crecer y fichando a vendedores, fichando equipo y consultoría y no sé qué. Súper chulo, nos lo pasamos espectacularmente bien. Vale. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Cuando acaba la etapa de sales planning y demás, pues decidimos cómo separar caminos y demás, y ahí ya yo sigo haciendo algo parecido, pero ya yo solo, ¿no? Ya yo solo. Entonces, pues hago ese programa, por así decirlo, de acompañamiento desde la etapa de estrategia hasta la parte de escalar equipos, pero ya lo hago yo solo, ¿no? Lo hago yo Vale. solo con Y un ahí, conjunto. o sea, un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Del podcast es que te focalizas en ayudar sobre todo a emprendedores, ¿no? Que igual tienen una parte más técnica o Ujú. una parte más de producto Ajá, o tal, ¿no? Que conocen muy bien un problema, pero igual no conocen tanto luego esa claro. diferencia entre el problema y la venta, ¿no? ¿Cuál Sí. es ahí tu principal propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo ayudas a estas personas a que puedan unir esos dos mundos? Ajá. Bueno, ahí digamos que de entrada les hago un poquito de challenge, ¿no? Es decir, cuando nació mi hija Martina, igual que cuando nació mi hija Carlota, pues las dos eran las más guapas de toda la clínica, ¿no? El problema es que todo el resto de padres y madres pensarían exactamente lo mismo, ¿vale? Totalmente. Entonces ahí digamos que intento hacer ese tipo de challenge. Como yo he sido técnico toda la vida, me encuentro muy cómodo hablando el idioma suyo y sé un poquito qué palancas tocar, ¿no? Algunos no es que ya lo vendan como su bebé, es que algunos ni siquiera quieren venderlo, ¿vale? O sea, no se encuentran cómodos en la venta, porque quizás no quiero decir perfiles extrovertidos o introvertidos, pero oye, yo estoy para construir, no para vender. A mí esto de estar hablando con fulanito y menganito y hacerle ver su estado actual y futuro, tío, yo no estoy para esto, ¿no? El problema es que lo tienes que hacer tú. En las etapas iniciales es que lo tienes que hacer tú. Y ya que lo tienes que hacer, ¿qué tal si lo hacemos bien? Claro. ¿Sí? Entonces ahí empiezan un poquito las conversaciones de este tipo. ¿Y cuál crees que es la mayor barrera para esos emprendedores a la hora de empezar a conseguir ventas? Ujú. No saben acercarse a potenciales clientes. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, tú como CEO de un producto con tu MVP estés pitcheando a gente que te quiere dar dinero o que te puede dar dinero, entonces ahí está genial que seas súper emocionado de la vida y tu producto y vas a cambiar el mundo y todo lo que tú quieras. Pero es que eso no funciona cuando estás yendo a potenciales clientes. A no ser que estás yendo a early adopters que te digan, este chaval me ha caído bien, le vamos a dar aquí 50.000 eurillos, que tampoco me va a suponer mucho, ¿no? Pero es que eso no es ni replicable ni escalable. Entonces, 50.000 eurillos son muchos no, eurillos, ¿eh? bueno, yo es que voy regalando 50K Vale, vale, vale. si Luego quieres, hablamos. luego hablamos, ya le pones en la cap table y ya está. Pero quiero decir, ese es el tema, ¿no? Entonces, no, a veces piensan que igual que he captado la atención de un early adopter, voy a captar la de un potencial cliente, ¿no? Y ahí hay que hacer un cambio y hay que trabajar con ellos la parte de empatía. La parte de es que esto no va de ti, es que esto va del otro. Y como no hables el idioma del otro, otras de las cosas que me encuentro muy habitualmente es, pues como yo soy técnico, te voy a hablar de la hoja de mi árbol. Claro. Ya, pero si estás hablando con alguien de negocio, le tienes que hablar de los riesgos y los challenges del bosque, Claro. no de la rama, lo verde, o la rama o la hoja, lo verde que está. No, y de repente el tío además quiere la sombra. Y entonces igual no necesita un árbol, con que le pongas dos maderas y una tela, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo ahí interesante, pero bueno, se va consiguiendo y ahí estamos. ¿Y cuál dirías que es como un consejo mágico, ¿no? Que les dirías a esta gente? ¿A los founders te refieres? Sí, A los que tienen que salir a vender y demás. exacto. Vale. Yo ahí podría decir varias cosas. Lo primero sería, yo cogería al founder y le diría, pues hoy es X de febrero a X hora. ¿Qué tiene tu potencial cliente en la cabeza que no le deja avanzar como debería? Esa sería un consejo en forma de pregunta que le haría, ¿no? Porque si no sabes eso, tienes que hacer trabajo antes de picar a la puerta de ese potencial cliente. Y luego, el segundo es,
no vendemos a la necesidad, sino vendemos al impacto negativo de no solucionar el problema de negocio. Porque necesidades tenemos todos. Todos tenemos problemas, pues imagínate necesidades, ¿no? Entonces, no somos farmacéuticos, de buen rollo a todos los farmacéuticos, que mi hermana lo es, sino que somos médicos. El médico diagnostica. Bueno, tal y como está la sanidad, pero en un mundo ideal, Sí. el médico diagnostica, no te receta directamente, ¿no? Entonces, recetar es vender a la necesidad, diagnosticar es tratar de buscar la solución al problema raíz, ¿no? Así en caliente, sin haberlo reflexionado mucho, estos serían los dos consejos que... No, te lo compro, ¿no? O sea, al final tienes que ser hoy en día, ya no vale con tener un buen producto que podría valer hace unos años, ¿no? Ujú. Donde, oye, tú tenías un buen producto, pues la gente te lo quitaba de las manos. Ahora Ujú. ya necesitas conocer tan bien, convertirte en un experto de ese problema Ujú. y a partir de ahí saber, ostras, cuál va a ser la mejor solución para él de ese problema, que a veces igual no es ni tu propia solución. Igual Claro, es totalmente. Al otra final, cosa. yo no, hablaba con un cliente esta semana, ¿no? Que entre otras cosas también hace tema de desarrollo web, ¿no? Y yo le decía, digo, es que nadie se levanta por la mañana y dice, hostia, necesito un funnel nuevo. Claro. Y me dice, ¿no te sorprenderías? Digo, no, te equivocas. Yo suelo ser un poco autoritario. Digo, no es que es que cuando se levante y dice necesito un funnel es porque ya viene de tiempo atrás habiéndose rayado, ¿no? Pero el funnel es un mecanismo para conseguir una transformación. Entonces, si no hablamos a nivel de transformación, y cuando hablas a nivel de transformación, como bien decías, a lo mejor el mecanismo ya no tiene que ser un funnel, tiene que ser otra cosa, Claro. ¿sabes? Entonces, si no llevamos la conversación a ese terreno, mira, y luego tengo otra cosita también para decirte que me he acordado ahora, se complica también la parte de la venta. Me recuerda un poco a lo que hablábamos de las llamadas, ¿no? En plan, ostras, necesito llamar más. Ajá, ¿Por qué? ¿Sabes? Necesitas llamar más. No, claro. tú lo que necesitas es cerrar más, cabezón, ¿no? O sea, necesito un funnel nuevo. No, lo que necesitas igual es otro tipo de clientes. Claro, ¿no? claro. O cambiar tus clientes, o cambiar Claro. tu ICP, o conseguir más clientes. ¿no? Claro. Y por eso estás pensando en el funnel. De entrada la pregunta sería, ¿por qué necesitas un funnel? ¿Sabes? Y ahí aplicamos los 5 porqués, que no tienen por qué ser siempre 5. Exacto. Y ahí dices, vale, tú realmente lo que estás buscando es esto. Vale, pues power of six. entonces ya habilitamos otras formas de poder conseguir esto que no sean simplemente un funnel, ¿no? O una web, o más vendedores, o llamar en paralelo, un power dialer aquí para llamar aquí 30 veces en paralelo. A lo mejor necesitamos otra cosa. Totalmente de acuerdo. Interesante, ¿no? El challenge del solo founder, ¿no? O de los founders o de los emprendedores cuando empiezan. Y ahora vayamos a también otro punto interesante que creo que tocas mucho, ¿no? Que es la parte de la escalabilidad, ¿no? Ostras, Ajá. yo solo como founder o como emprendedor ya consigo validar que mi producto funciona, ¿no? Porque tengo conozco el problema mejor que nadie, llevo 2 años empapándome de la competencia de absolutamente todo y ahora toca escalar. Ajá. ¿no? Ahora he validado, ¿no? que algo funciona, pero ahora tengo que hacer que ya no solo sea yo el que sea capaz de vender, sino que haya un tercero con un presupuesto muy limitado Ajá. que sea capaz de hacer lo que yo hago. Claro. ¿Cómo ayudas tú a ese momento? Pues es súper curioso porque, sobre todo, cuando tú como founder has vendido, claro, tú tienes, como diría Taleb, ¿no? Un skin in the game que nadie va a tener, ¿no? ¿Vale? Entonces es posible que luego tú te cuentes historias que no sean del todo ciertas y pienses que has vendido por un motivo y resulta que has vendido por otro, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces buscas que eso se replique, ¿no? Contratas a alguien que viene de fuera, independientemente de si tiene mucha o poca experiencia, toma, sal a vender, ¿no? Entonces, ese tipo de founder normalmente, aunque haya recibido una ronda, no se puede permitir el talento comercial. Lo de talento no me acaba de cuadrar porque parece que carnaza, ¿no? Pero bueno, talento comercial, pues no te puedes permitir lo que se pueden permitir los grandes, ¿no? Entonces, si encima ya estás incorporando profesionales que, oye, lo darán todo y chapó por ellos, ¿no? Pero que quizás no tienen todos los skills suficientes como para ejecutar su trabajo, y encima les dices, oye, ponte a vender o ponte a llamar, pues entonces tus probabilidades de fracaso van increciendo. Entonces ahí lo que trato de hacerles ver a esos profesionales, a esos founders que luego incorporan vendedores, es que necesitan un acompañamiento. No por fichar a un vendedor ya quiere decir que vaya a saber vender. Entonces, el primer error que cometen es, bueno, vamos a hacer un onboarding, y el onboarding es, yo vendo este producto, pues formación de producto. Como mucho luego te doy formación de las herramientas que vas a utilizar en tu día a día para hacer tu trabajo y a la campeón. La semana que viene me cuentas a ver cuánto has cerrado, ¿vale? Entonces la gente se cae con todo el equipaje. Se cae con todo el equipaje. Entonces yo ahí, ese proceso de acompañamiento, lo que hago es diseño un onboarding en el que lo, entre comillas,
último que vemos es tu producto o tu servicio. Antes de eso pasamos por distintas etapas. Y lo último ya es, y ahora vamos a ver de lo que vendes. Y ahora ya hagamos la O formación. sea, ahí del producto. también les ayudas a crear una especie de playbook estructurado, ¿no? Con diferentes fases, me imagino, en función de dónde se encuentra esa empresa Ajá. y a dónde quiere llegar con... Claro, ahí hay un con esa assessment empresa. inicial, y en el assessment inicial es a nivel estratégico en qué momento estamos, dónde queremos estar, y a partir de aquí se traza un plan de acción. Si estamos en etapa de incorporar profesionales de venta, porque a la veces ya están en plantilla, ¿no? Claro. Entonces, si ya están en plantilla, pues hay un assessment de cómo están, hay que calibrar, y a partir de aquí, pues un plan de acción. Vale, pues esta gente está cojeando en Discovery Call, por ejemplo. Pues venga, vamos a llevar a cabo una acción específica para Discovery Call, ¿no? Están cojeando en la demo, o en la hora de prospección es, por favor, dame una reunión, por el amor de un Dios. ¿Vale? Que si no me voy a la calle. Que si no, de verdad, es que tengo que pagar la hipoteca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí vas viendo dónde hay que poner el foco inicialmente, ¿no? ¿Qué palanca podemos tocar? Y en ese sentido, o sea, ¿cuánto dirías en horquilla, más o menos, de que necesitaría invertir un founder a la hora de querer escalar su negocio? Ajá. En cuanto a incorporación de profesionales o el acompañamiento. Para aquellos que nos están viendo, oye, aquel que dice, vale, ya no solo quiero estar yo en el ajo, ¿no? Ajá. Quiero empezar a escalar. Ujú. ¿Cuál dirías que ha de ser la horquilla de inversión entre herramientas, CRM, enablement, primer vendedor o primeros 2, 3 vendedores? Ajá. Podríamos hacer las matemáticas, ¿no? Mm. Pero, pues, podríamos redondear que a lo mejor unos 200.000 en cuanto a vendedores, por ejemplo. Luego ponle el tipo de herramientas. Eso vendrá determinado también en el tipo de producto y servicio que ofreces y a quién te diriges. Yo, de las patas de personas, procesos y tecnología, yo las ordeno por, como justo lo he dicho ahora, personas, procesos y tecnología. La tecnología tiene que ser un habilitador, ¿vale? Entonces, en función del momento en el que esté la compañía, permíteme la broma, te vale un POSIT o o necesitas un Salesforce, ¿no? Entonces eso ya determinará la inversión en cuanto, por ejemplo, a CRM y en cuanto a herramientas, por ejemplo, de automatización. Es que a lo mejor no necesitamos herramientas de automatización en el inicio, ¿no? Tenemos que hacer un tema que no sea escalable y ya habrá tiempo luego de hacerlo escalable, ¿no? Cuando ya tengamos esas métricas que apoyen nuestra hipótesis, ¿no? Después, en tema de enablement y demás, ahí, claro, si lo incorporas en plantilla, pues ponle, pues a lo mejor si incorporas a una persona o varias personas, pues alrededor de 50K, por ejemplo, 60K, algo así, ¿no? Luego también puedes contar con personal, con partners que tú puedas contratar para llevar a cabo ese proceso de enablement, ¿no? Que es uno de mis proyectos, ¿no? Es decir, oye, entiendo que no te puedes permitir ahora a nivel de costes fijos el tener a alguien en plantilla, o a lo mejor te lo puedes permitir, pero tampoco estás en una etapa de incertidumbre, tampoco sabes dónde va a llegar esto. Entonces no se trata de incorporar a gente a la organización por incorporar, porque las comunicaciones se complican. Claro. Entonces, bueno, pues contemos con alguien externo que nos ponga en la ruta, ¿no? Y que nos vaya acompañando en ese sentido, ¿no? Y que nos acompañe inclusive a, oye, pues a lo mejor en 6 meses hay que promocionar a alguno de los vendedores a que asuma el liderazgo del equipo. Entonces, ¿esa persona está preparada? Desde mi punto de vista, uno de los errores que se suelen cometer es, como tú has sido, Ignacio, mi mejor vendedor, te voy a poner de Sales Manager. Anda, alegría. Entonces, tú como mejor vendedor gestionas al equipo y dices, es que no sé sacar el máximo partido del equipo, es que a lo mejor ni quieres, ni te gusta al igual, ¿sabes? Pero te ha llamado la atención hacerlo. Entonces, ya me pongo yo. Y entonces sigues vendiendo para salvar la cara con el CEO, por ejemplo. Entonces no estás desarrollando al equipo. Esto es como si la época de Xavi en el Barça, pues seguro que más de una y de 2 veces dijo, hostia, si pudiese salir al campo, saldría al campo a mover yo al equipo, ¿no? Ya, cachondo, pero es que ahora estás fuera. Y como no tengas la mentalidad de hacer desarrollo y que el equipo juegue, pues te vas a ir a donde te acabas yendo, ¿sabes? Totalmente. Oye, es súper interesante, ¿no? Y esto es última pregunta, ¿no? De estos 200.000 euros, ¿cómo los repartirías tú? Los 200.000 euros en cuanto, por ejemplo, a la fuerza de ventas, sí. Pues ahí le pondría lógicamente un sueldo fijo y luego le pondría una comisión. Oh, acabo de descubrir el hilo negro. No. Dependerá también del producto o el servicio, pues puedes establecer una cuota variable mayor o menor, o que vaya en función del revenue generado, o que vaya en función del margen, cosa que tampoco me acaba de encajar, pero bueno, hay distintas variables, ¿no? ¿Por qué?
Porque dime cuál es el incentivo y te diré cuál es el outcome. Claro. Entonces, si yo aquí te pago un variable por cada cliente que firma, pues tu funnel acaba en cuando el cliente firma. Entonces, ¿hasta qué punto no vas a estar jugando tus cartas para que firme as much as possible? Claro, claro. Igual hasta vas a trocear las cuentas, ¡Buah! ¿no? Para poder Claro. sacar. Y luego, si el cliente, como se dice, churnea o se va o no hay encaje, pues Chao. tu cerebro lo tiene súper fácil. Es que delivery, Claro. es que eso ya es el delivery, yo ahí ya no me meto. Ya, pero hemos metido a quien deberíamos meter. Entonces, yo ahí buscaría un equilibrio para que el vendedor, aunque no sea responsabilidad suya la implantación, tenga puesto el foco un poquito más alejado. ¿Vale? Y que pueda haber un alineamiento con el +1. Y te digo más, ¿por qué todos tienen que tener el mismo plan? Claro. Porque a lo mejor, yo siempre soy jefe, yo siempre me pongo de jefe, yo te ficho a ti de vendedor y cuando te voy entrevistando y te digo la típico, ¿no? Aunque lo haga de otra forma, de dónde te ves en 5 años, a lo mejor tú me dices, mira, a mí lo que me encantaría sería liderar al equipo. Puede ser líder aquí, Por ejemplo, imagínate. Quiero pasta. Entonces, lógicamente, estoy cubierto de pasta, no quiero mendigar, pero a mí lo que me atrae es gestionar al equipo y desarrollarlo. Pues entonces, ¿por qué te voy a dar el mismo variable que a otro que viene full a pasta? Claro. Porque yo a ti entonces puedo diseñar un plan de acompañamiento para que tú te conviertas en el sales manager que quieres convertirte. Entonces, a lo mejor no te doy cash, pero te doy mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo para convertirte en el sales manager y tenerte ahí para que no falles, para que la promoción sea para ti, no haya duda. A lo mejor otro puede venir y dice, mira, pues es que mi objetivo es acabar siendo emprendedor. Perfecto, pues tienes una motivación intrínseca ahí, ¿no? Pues voy a pagarte en esa motivación intrínseca. ¿Por qué tiene que ser más dinero, no? Llega un momento que el más dinero, yo siempre hacía la coña en Oracle, decía, sí, nos suben el sueldo, pero ¿cuánto te dura la emoción? Es que no te dura ni una semana. Sí, creo que es dependiendo del porcentaje. Claro, pero o sea, sí, porque sí, claro, sí. no te van a hacer un por 5. Te acostumbras. Claro, entonces ya buscas otro tipo de incentivos, ¿no? Que no sean solo los monetarios. Y si hay alguien que es, mira, yo vengo aquí a full a pasta, pues perfecto, pues yo te voy a llenar los bolsillos, porque si tú te Cierra. Claro, Cierra gánatelos y seguro que vamos los dos sonriendo por la calle. Claro. Perfecto. Oye, Ángel, para ir cerrando ya, Venga. ¿Cuál sería, ¿no?, aquel consejo ¿Sí? que darías a un vendedor que acaba de empezar y a un founder que empieza a vender? Vale. Que ponga el foco en el proceso y que intente desligarse del resultado. ¿Vale? El proceso está dentro de su zona de control, que no zona de confort, que tampoco es un término que me guste. ¿Este sería para el vendedor que empieza? Si el founder tiene que vender, vale, pues me sirve para los dos. Vale. Es foco en el proceso que tú sí que puedes controlar y deslígate del resultado que está fuera de tu zona de control. Eso es un macro consejo que luego tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y hay que saber implementarlo, ¿no? Pero sería ese, porque si no, es fácil obsesionarse con el resultado y pasar por alto las partes del proceso. Cuanto más exigente seas con el proceso, yo creo que más te puedes acercar al resultado, ¿no? Ese sería posiblemente uno de los consejos. ¿Alguna otra cosa que quieras decir a la audiencia? Pues que encantado de que me hayas invitado y de que poco tiempo para mí. Yo en estos environments me puedo tirar 6 horas. Pues oye, un súper gusto, Ángel. Igualmente. Y seguiremos en contacto. Perfecto.